Cientos de personas de distintos puntos del país llegaron hoy hasta la Plaza de Armas con el objetivo de realizar un acto de presencia ante las autoridades. Esta gente se caracteriza por ser del movimiento Pro Vida y Pro Familia. Realmente nosotros vinimos con el grupo de Ciudad del Este para apoyar a la familia, para apoyar todo lo que es la familia, porque no queremos, yo no quiero que mis hijos el día de mañana crezcan con esa tendencia en su cabeza de decir que yo puedo ser varón y yo puedo ser mujer, ¿verdad? Yo no quiero eso para mi familia, yo no quiero eso para mis hijos y por eso estoy acá manifestándome. Nosotros estamos en contra como padres de familia, como educadores, de que se imponga en las instituciones educativas, que se imponga en la sociedad la ideología de género, porque creemos que todas las personas tenemos derecho y libertad de elegir lo que creemos, lo que pensamos y lo que queremos que nuestros hijos aprendan dentro de la familia constituida como Dios manda, por un papá, por una mamá, que biológicamente es lo correcto. Eso es lo que venimos a defender. Y bueno, hay gente, por ejemplo, que habla de la ideología de género, hay gente que no conoce lo que es la ideología de género, padres legítimamente preocupados por materiales difundidos. Hay materiales, por ejemplo, que a mi edad me ha asustado, que sería para un niño, ¿verdad? Están en etapa de desarrollo, el tema de la identidad, no provocar, no incitar cierto tipo de características en un niño. Hay que debatir. Son temas que los políticos no queremos tocar, pero debemos tocar por el bien de la familia. La familia es la base de la sociedad. El acto de presencia se llevará a cabo hasta las primeras horas de la tarde. Las personas que estén a favor de la familia y también a favor de la vida podrán disfrutar de varias puestas en escenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestro espacio ya habitual de puntos de vista vamos a tocar justamente este tema que se ha instalado en la sociedad, en los grupos de padres organizados también, en diversos sectores, sin ninguna duda en las comunidades educativas. Igualmente, esta semana justamente se daba la presencia del ministro de Educación, Enrique Riera, en la Cámara de Diputados ante un pedido de informes que se ha realizado por parte de algunos legisladores y esta manifestación que estuvimos observando también de diversos sectores. Nos acompaña esta noche la licenciada Mariam Piñanes, ella es psicóloga y docente universitaria. Licenciada, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la teleaudiencia? Gracias por estar aquí. Y el doctor Hugo Vera, que ya también compartió con nosotros otro espacio anterior. Él es magíster en Ciencias Políticas y Sociales, también presidente de la Comisión y Fundación ISOS. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias Silvio por el espacio. Bueno, retomando este tema, para muchos una situación, un tema polémico, para otros representa la defensa de valores fundamentales que hacen a nuestra sociedad paraguaya. Licenciada, ¿desde qué perspectiva realmente se tiene que analizar este tema de ideología de género a su criterio? Sí, realmente es un tema demasiado importante dentro del desarrollo de la personalidad de nuestros niños. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un desarrollo evolutivo, o sea, un niño desde que nace hasta los 13, 14, 18 años va desarrollando su identidad. Y la identidad está determinada en primer lugar por la biología. O sea, el niño, el sexo femenino y masculino se determina. O sea, un niño de 2, 3 años se da cuenta que es un niño o una niña, pero por su condición biológica y cómo es tratado dentro de la familia, ¿verdad? Cómo mamá y papá le trata y va construyendo su personalidad y su identidad como varón o como niño o como niña. Ya cuando el niño cumple 12, 13 años y entra dentro de la pubertad, cuando hay cambios hormonales, el adolescente necesita identificarse con su propio sexo. Y hoy día tenemos un problema muy grave con respecto a la identidad,
porque si bien el adolescente de esa edad, 12, 13, 14 años, es mucho más vulnerable al tener alguna desviación en su identidad sexual. ¿Por qué? Porque en el afán de construir esa identidad, el joven quiere ser original, quiere ser diferente, quiere ser cool. Entonces ahí es donde cae en el tema de ser a lo mejor de otro sexo, con el afán de ser diferente, original. O sea, y también por toda la influencia que recibe de su entorno. Y por toda la influencia y el reforzamiento también. Por eso que la orientación o la educación desde chico, desde los 2, 3 años, desde el maternal, la educación inicial, es demasiado importante porque es la base. Porque cuando cumple 12, 13 años, ocurre esa vulnerabilidad porque en el afán del adolescente de ser independiente y construir su propia identidad, quiere ser original y puede caer en alguna desviación a nivel sexual o a nivel de trastorno o disforia de la identidad de género. Ahora, ¿por qué estamos discutiendo en este tiempo esta cuestión, doctora, a tu criterio, o de esto ya se viene hablando y ya se viene instalando desde hace bastante tiempo? Bueno, este fenómeno como un proyecto político ya es de antigua data, ya viene desde 1930. Se fue inoculando lentamente esta visión dentro del mundo occidental y tomaron mucha fuerza con autores o autoras como Simone de Beauvoir o Judith Butler, que instalaron dentro de lo que es la ideología el concepto del constructo social para la cuestión de género. Si bien es cierto, es muy importante hablar sobre la cuestión psicológica o por la educación del niño y por todo el proceso por el cual tiene que pasar, hay otro también muy importante, que son las consecuencias jurídicas de lo que uno se define o cómo se define, porque eso, en el caso de que tenga, digamos, una aceptación o se inserta dentro de nuestro sistema jurídico, eso va a tener consecuencias jurídicas. Por ejemplo, en el caso de leyes de paridad o en el caso de leyes de discriminación. Es decir, tiene realmente connotaciones ideológicas por más de que se trate de negar. Es cierto que se le ampara a las personas dentro del artículo 25 de la Constitución Nacional a expresarse libremente como uno se siente, ¿verdad? Ahora, lo que no dicen es de que la Constitución no obliga a nadie a tomar como cierto lo que vos te sentís, ¿verdad? Entonces, mal podría tener una consecuencia jurídica como es lo que se pretende dentro del marco del contexto ideológico. Es decir, no porque vos te sentís mujer, eso debería tener una consecuencia jurídica y no por eso se te debería dar privilegios o tratarte jurídicamente como una mujer, solamente porque vos lo sentís. Doctor, ¿y no se dio esa cuestión que estás explicando con esta decisión judicial en el caso Irene Rostela, que seguramente conoces? Sí, conozco y justamente por eso es que causó mucha controversia. Si bien la resolución es ambigua... ¿Qué es lo que se determinó respecto a sencillamente el cambio del nombre, no el cambio de sexo, ¿verdad? Como ocurre en otros países, porque sí, eso hubiera sido más drástico todavía, pero sí es una pequeña... es un pequeño forcejeo a nuestro sistema institucional, ¿verdad? De hecho que ya se argumentó con la base del constructo social, porque la juez utilizó ese término mismo de que se lo trataba de esa forma en certificados internacionales, inclusive a ella se la trataba de esa forma, lo cual eso no implica que se lo deba tomar como cierto, porque si bien, como te dije, está su libertad de expresión, pero de ahí a que un tercero determinado, por ejemplo, no tiene validez y no tendría que tener. Por eso estamos hablando de una cuestión delicada, porque no se trata de homofobia, no se trata por siquiera por desconocer los derechos de una persona a expresarse, sino que las consecuencias jurídicas para terceros, eso es lo que está en controversia aquí. Y ahí ya entra la educación de los chicos, por ejemplo, existe, por más de que se niega, acá hasta la psicóloga nos va a decir, el comportamiento condicionado. ¿Qué quiere decir eso? De que un emisor perfectamente puede condicionar la educación y lo que se conoce como lavado de cerebro, vulgarmente hablando, ¿verdad? Ahora, justamente estoy viendo también acá en internet, esta cuestión, digamos, tomó cierta relevancia a partir de la divulgación de determinados materiales educativos. Estoy mirando uno de esos materiales, Formación Ética y Ciudadana del 9º grado,
y la declaración que hizo en su momento el ministro de Educación, Enrique Riera, que sostuvo que en el gobierno anterior hubo un convenio firmado con una organización que se llama Somos Gay, un convenio con educación permanente. Eso generó algunos materiales en su época y quedaron vigentes. Hoy tenemos, o teníamos, dijo Riera, en la web, algunos de esos materiales, por lo que el Ministerio de Educación, en particular el ministro, ordenó bajarlos, revisarlos. En su momento sostuvo el ministro. A partir de estos materiales es que se genera toda esta discusión. Realmente, con mayor énfasis. Sí, digo. realmente es lo que se ve en esos materiales, porque yo tuve la oportunidad de ver, es realmente asusta. ¿Por qué? Porque están en una edad vulnerable, como dije hace rato. Bueno, Brava es un chico de 14 años. Exactamente, Sí, justamente 14, 15 años. Hoy día en nuestra sociedad y en el mundo en sí hay una sobreestimulación sexual en el ambiente y todo se adelantó 2 años. O sea, todo lo que tenía que pasar a los 12, 13 está pasando a los 9, 10 años. Entonces son edades vulnerables en la construcción de la identidad. Por eso que interferir con estos materiales es realmente puede llevar a una desviación, un trastorno de la personalidad. Porque lo que hablamos y lo que discutimos en diferentes debates es que, bueno, una persona que se siente mujer pero nació biológicamente hombre, ¿verdad? Es un trastorno, o sea, conlleva un trastorno. No es algo que porque yo me siento mujer y soy hombre ya tengo que ser mujer. O sea, mi biología determina. O sea, nosotros tenemos un 40% de transexuales que se suicidan. Es un alto porcentaje y no se suicidan porque ellos están discriminados, ni son, no tienen bullying en el colegio, sino que tienen un problema de identidad y un trastorno que le lleva al suicidio, ¿verdad? Eso se comprobó en últimos estudios científicos que se han hecho. Por eso que incorporar dentro de la educación este tipo de materiales donde muestra que yo puedo elegir porque o construir mi pensamiento y puedo decidir qué tipo de sexo o inventar que otro sexo que no sea masculino o femenino, es totalmente incitar a que se construya realmente un trastorno, ¿verdad? ¿Ustedes estuvieron en esta audiencia pública reciente? ¿Participaron? Yo participé. Sí. Sí, yo estuve y justamente a mí lo que me preocupó Perdón, un poco. doctor, mientras estamos preparando justamente un audio de uno de los interventores de esa audiencia pública, que es el doctor Mario Meyer. Sí, que vamos a compartir en minutos. Sí. Bueno, justamente lo que a mí me preocupaba, y lo dije justamente en esa audiencia, es de que se está tomando el concepto de género cuando esto no tiene ninguna base visible o una base por lo menos que se pueda fundamentar ni jurídicamente ni mucho menos científicamente. Alegan que hay tratados internacionales, que los tratados internacionales por supuesto habla de la no discriminación, de la igualdad ante la ley, etcétera, ¿verdad? Pero ellos lo toman en forma extensiva. En ningún lugar de estos tratados, por lo menos los ratificados, porque también es un astuto, astutamente suelen utilizar convenios sin ser ratificados, que son simplemente acuerdos de voluntad y lo hacen pasar como tratados ratificados. Donde se menciona, no tiene ese carácter y se menciona la palabra género. En el único lugar donde se menciona la palabra género es en el Tratado de Roma, en uno de sus artículos, pero también ese mismo artículo, el artículo 7, en su párrafo 3, habla de que género se va a entender solamente como sexos masculino y femenino y que no se puede interpretar en forma extensiva, ¿verdad? Entonces, no existe ninguna base ni jurídica, ni internacional, ni local y mucho menos científica para que se lleve adelante la incorporación dentro de una malla curricular para que se esté enseñando a los chicos, más allá de lo que profesionalmente nos pueden explicar los psicólogos, existe también una anomalía institucional en ese sentido. Y sobre la posición y la argumentación que dio el ministro en esta audiencia pública. Bueno, la argumentación que dio es por supuesto que pasó, digamos, vamos a decir lo que pasó desapercibido y que viene ya de otras, de otras administraciones, ¿verdad? Pero hay que darle el beneficio de la duda. Aparte de darle el beneficio de la duda, yo conozco perfectamente porque es un modus operandi de las personas de los lobistas de esta ideología,
que lo utilizan como transversalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente las cabezas de las instituciones ni enterados están de todo lo que está pasando por debajo. Lo mismo está ocurriendo acá en el Poder Judicial. Nosotros tuvimos una audiencia con los altos ministros, ¿verdad? Y ellos ni siquiera tenían conocimiento de cómo se estaba manejando. Por supuesto, tampoco nada hicieron, porque ellos están viviendo en su día a día y se aprovecha esa coyuntura para poder ingresar todas estas cuestiones que tienen mucha carga ideológica. Más allá de que sea marxismo, nazismo, liberalismo o lo que fuere, eso no se puede permitir porque se induce a tomar un partido político, se toma partido por una ideología, ¿verdad? Entonces eso es lo peligroso y eso es lo que nos están diciendo, porque la cuestión de género es simplemente un filamento de todo ese universo de esos textos que se tienen que revisar, porque ahí también todo lo que se refiere al marxismo, todo, o sea, prácticamente es unilateral, no se tiene otra, no estoy diciendo que no se tiene que enseñar marxismo, sino que no se tiene que adoctrinar dentro del marxismo, se tiene que también abrir a otras ideologías en el caso de que sea un estudio de ciencias políticas, pero tampoco ponerlo en todo, porque acá la perspectiva de género por poco nos lo ponen hasta, no sé, hasta en el cambio climático, entonces eso es muy asusta, ¿verdad? Ahora, la malla curricular, licenciada, ¿qué es lo que incorpora objetivamente respecto a esto que estamos conversando? ¿Qué es lo que realmente se tiene? No, porque hay muchos comentarios también sí, que aparentemente no son muy objetivos. Sí, no, y justamente en estos materiales que se tienen que revisar se da énfasis a una ideología de género que no es la correcta, digamos, porque biológica y psicológicamente hablando, como siempre le digo a mis alumnos de la universidad, la mente no va caminando por un lado y el cuerpo por el otro. O sea, nosotros tenemos una fusión de mente y cuerpo. Entonces yo, si nací biológicamente mujer, pero yo pienso que soy varón, yo a un niño no le tengo que ir orientando desde chico, ¿verdad? Que su biología es lo que determina. Y dentro de las casas, por eso que la familia es la base de la sociedad, dentro de las casas podemos orientar dentro de lo que es las conductas correspondientes a cada género que determinan y construyen mi personalidad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos acá detrás de esto una mala intención, porque hay población de niños y púberes que son vulnerables porque ellos están con unos cambios hormonales y a nivel psicológico y físico. Eso hace que ellos tengan una revolución hormonal y hay gente, personas mayores, que aprovechan esa vulnerabilidad para que ocurra una desviación para obtener beneficio a través de esos niños. Por eso que es demasiado importante que las familias, los padres, estemos atentos a qué es lo que leen nuestros hijos, a qué es lo que ven en las redes sociales, en internet, porque todo eso, porque acá no depende también de ir a hacer una marcha y ir atacando al tema de la ideología dentro de los colegios, sino dentro mismo de las casas también. Hay que ir viendo cómo se va orientando el niño, porque la base es a partir de los 2-3 años, para que el niño pueda definir su identidad y tenga una autoestima bien establecida para que no caiga en ningún tipo de desviación. Y lo que van mostrando estos materiales son niñas que se comportan como varones, varones que se comportan como niñas, y es toda una confusión, causa una confusión en las mentes de nuestros niños. Y lo que ocurre es, yo recibo pacientes adolescentes, ocurre una telaraña mental en donde yo tengo niñas de 12, 13 años que me dicen, bueno, yo me siento varón, o un niño que me dice, yo me siento niña, ¿verdad? Pero en realidad, en ese afán de querer ser diferente, ocurre eso. Ya, ¿y cómo se maneja desde el punto de vista de la psicología esta cuestión? Sí, lo que se hace es una terapia orientación, porque lo que está ocurriendo ahí es un conflicto con la identificación de género, que nosotros estudiamos años en la universidad. Seguro. Entonces, ¿qué pasa? El niño y la niña se tienen que identificar con su mismo sexo. Por eso Sobre eso justamente existe también una preocupación dentro de lo que es ya el carácter institucional. En otros países donde la ideología de género está mucho más avanzada, por ejemplo, estos tratamientos que está mencionando la licenciada, ya están prohibidos o en muchos casos se le saca el registro a los profesionales que tratan a las personas que tengan esta confusión, ¿verdad? En su mente. ¿Por qué? Porque hay una especie de contexto general que implica el no tratamiento como una anomalía de la conducta, sino que más bien como una cuestión
de una expresión supuestamente y que es natural. Eso claramente no es natural. Y si lo hubiere, no hay razón para que se lo estimule, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De que todo lo que tenga que ver con la cuestión sexual atañe a la familia o a los padres. Es por eso que se hace ese reclamo. No se trata de que se está posicionando, querer posicionar una falsa moralina, como quieren hacer creer, o que la familia constituida por papá y mamá es mejor que otras. No se trata de eso, porque esos son recursos retóricos que tratan de desviar el cuidado de la cuestión. O sea, acá estamos hablando de la patria potestad. Bueno, 20:23 tenemos una información que compartir con ustedes de último momento y en instantes también ampliamos. 2 muertos tras tormentas. Ahora la información de último momento. Bueno, están retirando el bus de la línea 159. Leila Jiménez, estás allí. Buenas noches. Muy buenas noches, Silvia, y justamente lo que estás comentando, están intentando retirar este bus porque, bueno, a raíz de la tormenta que se generó en esta tarde y que continúa hasta ahora el tiempo inestable, este ómnibus cayó a la zona de obras del Metrobús aquí en la ciudad de San Lorenzo sobre la avenida Mariscal Estigarribia. Ustedes ya pueden observar el estado en el que quedó este colectivo, que bueno, ahora en este momento están trabajando también para intentar sacarlo de este lugar. Los oficiales me estaban comentando que según lo que dijo y mencionó el chofer, el raudal habría arrastrado al colectivo hasta esta zona, hasta la zona donde justamente se está trabajando para lo que va a ser la parada del Metrobús, ¿verdad? Pero también aparentemente lo que se supone es que el chofer no dimensionó justamente la distancia del pavimento y bueno, a raíz de la inundación y también del agua, no pudo visualizar que en esa zona ya, o sea, estaban los trabajos justamente. Vamos a hablar con una de las personas que están realizando. ¿Está trabajando, señor, para quitar ya el colectivo de acá? Sí. ¿Hace cuánto más o menos? Y una hora por ahí. ¿Estaban también atajando el tránsito? Sí, kilómetros. Bueno, vamos a dejarle trabajar justamente al señor, intentar buscar también a los oficiales que están trabajando en este lugar para controlar también un poco el tránsito, Silvio. Oficial, ¿nos puede dar los detalles acerca de, bueno, este accidente que ocurrió con este colectivo a raíz de la tormenta? Sí, el raudal, según manifestaciones del conductor, a causa del raudal perdió el control y fue a caer a la cuneta. Los pasajeros se bajaron del ómnibus y se refugiaron en un lugar aseguro, pero nadie resultó herido como consecuencia de este accidente. Aparentemente se le habría terminado el asfalto al conductor. Sí, lo que pasa es que acá de estos lados, sobre la calle 1 de Mayo, venía el raudal y no se podía divisar cuál era la calle y en qué parte era lo que estaba ahí. A consecuencia de eso perdió el control y fue a caer a la... El señor que está del otro lado es el conductor de este colectivo. Sí. Sí, allá está el conductor, ese es el conductor. Muchas gracias, oficial. Bueno, no se registraron heridos afortunadamente a raíz de esta caída, Silvio. La persona que estamos viendo a lo lejos también es el conductor, sí, que bueno, está también de alguna forma trabajando para... Sí, exactamente. Ahora lo estamos viendo en imágenes, está trabajando también para, bueno, intentar quitar el colectivo, claro, de esta zona donde cayó hace ya. Sí, estamos observando que la grúa que está operando, digamos, para retirar definitivamente el bus del sitio está al otro lado, ¿verdad? Justamente porque la excavación está en el centro de la avenida y todo esto se hace también en medio del tránsito caótico. Exactamente, Silvio, la grúa está del otro lado, ahora el tránsito está parado en esta zona, hasta hace un momento, bueno, un carril estaba libre, los ómnibus, los colectivos los automóviles también podían circular. En este momento ya no, porque bueno, se está moviendo este colectivo y se está intentando quitar de este lugar. Ya estaba diciendo también el oficial sobre la calle 1 de Mayo y Mariscal Estigarribia específicamente. Esto ocurrió hace aproximadamente 2 horas, Silvio.
Sí, y fue al final una desgracia con suerte, Leila, porque el bus cayó en una zona donde ya se tiene también prácticamente la base de hormigón, porque hay zonas donde la excavación es mucho más profunda. Exactamente, hay zonas donde todavía se registra zona de tierra justamente, Silvio, y donde hubiese sido más peligroso si esto se hubiera registrado en esas zonas. Bueno, gracias Leila por el reporte, y con esa imagen mantenemos un ratito y actualizamos la información de que 2 personas fallecieron hoy como consecuencia de la tormenta. La muerte por electrocución de una mujer se reportó en Altos, fue durante la tormenta de esta tarde. La mujer, identificada como Lilian López, 30 años, viajaba en una motocicleta acompañada de su hijo de 4 años cuando fue alcanzada por un cable del tendido eléctrico que se soltó presumiblemente por los fuertes vientos que generó el temporal, matándola instantáneamente. El menor, su hijo, aparentemente resultó con graves quemaduras. Leila fue trasladada al hospital del Quemado en la ciudad de Areguá, dice acá, más allá de que el hospital del Quemado ya funciona aquí en Asunción. En otro caso se reportó la muerte de un hombre identificado como Luis Marcelino Bernal, de 43 años, por las lesiones que recibió a causa de la caída de una muralla. Esto ocurrió también esta tarde en la ciudad de Atira. 2 muertos en Cordillera, entonces, Leila, como consecuencia del temporal. Así es, Silvio, y realmente son situaciones lamentables que se dan a causa del temporal, del mal tiempo, de las tormentas justamente, y esta es una de las situaciones. El colectivo de la línea 59 que venía desde Asunción con destino a Itá y que bueno, cae dentro de las obras del Metrobús aquí en la ciudad de San Lorenzo. Reiteramos, afortunadamente ninguna persona resultó herida. El tránsito sí está interrumpido en este momento porque se están realizando los trabajos para retirar este colectivo de este lugar. Así que además de las obras que se están realizando, también esto va a atacar un poco más el tránsito. Así mismo, y resaltar también, Leila, que la señalización, digamos, en cuanto a la obra y la calzada, solamente se realiza con algunos materiales de plásticos desplegados al costado de la vía, ¿verdad? Exactamente, es así, Silvio, y realmente se torna bastante difícil el trayecto por este lugar, al menos en horas de la noche y también con la lluvia, porque bueno, allí no hay vemos con el camarógrafo, uno de los materiales de señalización que está tumbado prácticamente, ahí donde están los hombres justamente. Sí, justamente son estos elementos, Silvio, lo que se utilizan. Mostramos de vuelta. Esto que estamos viendo, sí, los que se utilizan justamente para que bueno, la gente sepa que en este lugar se está trabajando, se están realizando las obras, pero aparte de eso no hay algún tipo de iluminación, por lo que bueno, se torna justamente difícil. Los conductores ya al prácticamente llegar todo, es como que uno se da cuenta que en esa zona se está trabajando. Así mismo, gracias Leila por el reporte, buenas noches. Buenas noches. 20:31, hacemos una pausa, abrimos en instantes. Retomamos puntos de vista luego de la pausa y a continuación vamos a compartir justamente un audio, en este caso, que corresponde a una de las intervenciones realizadas en esta audiencia pública que se concretó esta semana en la Cámara de Diputados. El audio corresponde al conocido oncólogo, destacadísimo profesional en la materia, el doctor Mario Meyer, que exponía de una manera científica también un aspecto de esta situación que hace a la ideología de género. Compartimos el audio. Autoridades. Yo soy médico, docente de la Universidad Católica. Quisiera compartir hoy con ustedes algunos argumentos de base científica y biológica que sostienen que la ideología de género en los materiales educativos perjudica a los niños y adolescentes. Primer punto, la sexualidad es un rasgo binario, biológico y objetivo. Los genes XY y XX son marcadores genéticos de la salud, no marcadores genéticos de un trastorno. Lo normal en el diseño genético humano es ser concebido hombre o mujer. Este diseño tiene la intención evidente de la reproducción y multiplicidad de nuestra especie. Segundo, nadie nace con género.
Todo ser humano nace con sexo biológico. El de género, la toma de conciencia y el sentirse masculino o femenino, es un concepto sociológico y psicológico, no una objetividad biológica. Nadie nace con la conciencia de sí mismo como hombre o mujer. Esta toma de conciencia se desarrolla con el tiempo. Y como todos los procesos del desarrollo, puede ser descarrilado por las percepciones subjetivas de la infancia, las relaciones, las experiencias negativas ocurridas durante la infancia. Las personas que se identifican con la sensación de pertenecer al sexo opuesto o en algún punto intermedio no forman un tercer grupo sexual, siguen siendo hombres o mujeres biológicos. Tercero, la creencia de una persona de pertenecer o no a un determinado sexo es en el mejor de los casos un pensamiento confuso. Cuando un niño y una niña biológicamente sanos creen que son lo contrario a su sexo biológico, se produce un problema psicológico, no físico, y por tanto debe ser tratado como tal. Estos niños sufren de disforia de género. La disforia de género está reconocida como un trastorno mental en la reciente edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, en su última edición. Se cumplieron los 2 minutos. Le doy 30 segundos de tolerancia. 30 segundos adicionales que va a ser para todos. El uso de hormonas sexuales, por personas de, digamos, hormonas sexuales para el sexo opuesto, llamémosle, conllevan riesgos peligrosos para la salud, como ser una presión arterial disparada, coágulos de sangre, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Para terminar, las tasas de suicidio son 20 veces mayores en los adultos que usan hormonas del sexo opuesto y o se someten a una cirugía de cambio de sexo. Incluso en Suecia, que es uno de los países más a favor de la inclusión y normalización de la ideología de género, los suicidios en estas personas se disparan. Para terminar, quisiera decir textualmente la declaración del Colegio Americano de Pediatría, que dice: condicionar la educación de los niños y adolescentes, haciéndoles creer que la suplantación del sexo biológico mediante cirugías y productos químicos es algo normal y saludable, es considerado abuso infantil. Patriotas, ciudadanos. Bueno, de esta manera se da la intervención del doctor Mario Meyer, cuyas declaraciones justamente compartíamos nuevamente. Licenciada Piñanes, ¿qué opinión le merece esto que expuso el doctor? Justamente quería mencionar que nosotros los profesionales de la psicología y de la psiquiatría utilizamos un manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales, justamente lo que mencionaba el doctor. Dentro de ese manual de diagnóstico aparece la disforia de género o el conflicto con la identificación de género como un trastorno, y como es un trastorno tiene un tratamiento. Tiene un curso y una desviación y conlleva un tratamiento. Ahora, en todas las, debates, se hicieron estudios de este manual. Antes aparecía dentro de los trastornos sexuales la homosexualidad y se quitó hoy día a nivel mundial como un trastorno porque la homosexualidad no tiene un tratamiento. Entonces, ahí es donde ocurre una confusión también con nuestro tema del manual. ¿Por qué? Porque el tema de la disforia o la falta de identificación de género es cuando yo biológicamente nací mujer, pero me siento atrapada en un cuerpo mujer porque me siento hombre. Pero en la homosexualidad me siento hombre, pero me gusta una persona de mi mismo sexo, ¿verdad? Pero me sigo sintiendo hombre. Entonces ahí es donde hay también un conflicto. Pero realmente incorporar, o sea, así como decía el doctor, incorporarme hormonas, tratar de mutilar mi cuerpo para poder hacerme un cambio de sexo es totalmente antinatural, y todo lo que afecta el equilibrio y arriesgue nuestra vida no es bueno. Así mismo. Sí. Doctor, para ir cerrando también nuestra participación de este bloque, un comentario también sobre lo que manifestaba el médico, su criterio. Bueno, por supuesto que no es una rama en la cual soy profesional, pero por supuesto puedo
conectarle a lo que nos interesa, que es al menos en mi campo, el tema ideológico, porque se está llevando mucho a cuestiones de susceptibilidades, por eso es que de repente no se quiere enfocar este tema, lo cual es exactamente lo que se pretende para instalar, digamos, sistemas totalitarios, como por ejemplo la ley contra todo tipo de discriminación, que tiene por objetivo sencillamente quitar del medio a opositores políticos, ¿verdad? Eso no es algo nuevo, no es que lo están implementando por primera vez acá en Paraguay, ya se lo está implementando en otros países. O sea, esto responde a una agenda. ¿Y por qué se utiliza el tema de la homosexualidad o todas estas cuestiones tan delicadas? Justamente para que no se vea al fondo de la cuestión. Entonces, cualquiera que trate de hablar de esto se lo califica como homofóbico o bueno, se utiliza recursos retóricos, como dije hace rato, para evitar la discusión de fondo, y finalmente lo que se busca es una división dentro de la sociedad, porque en eso consiste esta estrategia marxista que como fue mutando de la lucha de clases, pasamos a la lucha de sexo en el campo del feminismo radical, en la agenda LGBTI también se busca ese tipo de conflictos porque se saca siempre provecho como pescan en río revuelto, ¿verdad? Bueno, gracias, doctor Hugo Vera. Está en línea, me dicen, Diego Bazán, de la organización Todo Mejora Paraguay. Diego, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, Diego. Y bueno, querríamos tener también un poquito tu opinión como integrante de esta organización. ¿Qué aglutina a qué sector para entender nada más? Bueno, la organización Y que espera el Paraguay, o Todo Mejora, es una organización de educación en derechos humanos y prevención del bullying homofóbico. Ajá. Trabajamos bajo esos ejes. Ya. ¿Cómo están observando ustedes todo este debate, esta serie de movilizaciones sobre la ideología de género? Esto último que ocurría también en el Parlamento, la convocatoria al Ministro de Educación. ¿Cómo están siguiendo ustedes todo esto? Bueno, lo voy a comentar como parte de una coalición, ¿verdad? Nosotros somos una coalición de más o menos 8 a 10 organizaciones legalmente constituidas y también activistas independientes, donde, bueno, entendemos la preocupación, o tratamos de entender la preocupación que tienen los padres, ¿verdad? Pero lastimosamente nomás están súper equivocados. Y no se trata de ideología de género, sino de identidad de género. Y no existe ideología, y eso voy a seguir repitiendo y aclarando por todos los medios y canales posibles. No hay ideología de género. Quieren confundir a los conservadores, inventaron este término porque y le digo conservador a la gente que está y se reúne así en masa en contra de lo que nosotros pedimos, que no es ni siquiera demasiado, cuestiones legales demasiado complicadas, sino que en nuestro caso, como nuestra marcha fue el 30 de septiembre, pedimos la ley contra toda forma de discriminación, que incluye dentro de las poblaciones normalmente vulnerables y discriminadas a la población con orientaciones sexuales diferentes y a las personas con identidades de géneros diferentes. Son dos realidades que existen, como se suele decir, existieron, existen y seguiremos existiendo por siempre y para siempre. Entonces tiene que haber una manera, un mecanismo legal de protección contra la gente que pueda cometer crímenes de odio o violaciones a la integridad física o cualquier tipo de discriminación hacia este tipo de personas. No tiene nada que ver con las otras cosas que generalmente las otras organizaciones pro vida y familia, como lo llaman, como si fuera que nosotros estamos en contra de la vida, lo llaman, ¿verdad? No. Trato de ponerme en lugar de ellos, pero igual sí. no entiendo yo cómo pueden pensar que nosotros estamos en contra de la vida, en contra de los niños. El eslogan que dice somos mucho más, como si parecen eslogan así fascistas, como que en democracia las minorías y las mayorías no pueden existir. No entiendo el doctor que está ahí, si es liberal, yo también soy liberal, mezclar el marxismo con el tema de la identidad, diciendo que los países comunistas de antaño siempre fueron homofóbicos,
y siempre estuvieron en contra de la comunidad LGBT y es más, masacraron a las comunidades LGBT de sus países. Pasó en Rusia, pasó en Europa del Este, pasa en Cuba. O sea, ahora mismo en Cuba se está un poco cambiando eso por la educación que están teniendo y el acceso a la información que están teniendo y está como cambiando, pero hace 20, 30 años atrás ser gay o ser lesbiano en esos países era prisión o la muerte. Y no tiene nada que ver las ideologías si es izquierdista o no izquierdista. Totalmente absurdo pensar por el lado ideológico o filosófico de los partidos políticos, que eso sí es una ideología y no las orientaciones sexuales o la identidad de género. Bueno, te agradezco, Diego. Vamos a seguir compartiendo en otro momento con mayor amplitud del tema, ¿sí? Bien. Muchas gracias, Diego Bazán. Tengo que ir cerrando el bloque. ¿Alguna consideración final en 30 segundos de cada uno de ustedes? Bueno, sí, solamente tomando las palabras del joven, es muy difícil negar cuando se tiene una evidencia, salvo que se sufra de disonancia cognitiva, ¿verdad? En todas las marchas no es ninguna casualidad que existan consignas marxistas. Es más, esto es una agenda marxista. Cualquiera que diga lo contrario es porque es absolutamente ciego o porque adrede está queriendo confundir. Hay internet, existen demasiada evidencia, no es porque lo digo yo, ¿verdad? Así es que se trata de una cuestión política. Todo este tema de crear esta falacia ad misericordiam, el famoso Ijinyaran, a la victimización, responde a un plan justamente para introducir, justamente lo dijo este joven, por ejemplo, la ley contra todo tipo de discriminación y otras leyes en donde se busca torcer el Estado de Derecho. Bueno, yo tengo que ver desde mi percepción psicológica y yo veo que estas manifestaciones, tanto las personas que defienden una ideología o un tercer sexo, ¿verdad? Dentro de lo que es este desarrollo evolutivo, yo creo que actúan mucho a la defensiva y es un problema de identidad. Están actuando muy a la defensiva y yo creo que la manifestación también de ayer es manifestar un poco de miedo ante lo que es el desarrollo evolutivo de nuestros hijos, ¿verdad? O sea, el tema de que cuando una persona responsable, ya mayor de edad, toma la opción de vida que quiera, con la responsabilidad, haciéndose cargo de la vida que quiera, todo bien, pero que quieran imponer dentro de la educación, a nivel maternal, a nivel jardín, preescolar, ya un tercer sexo, eso sí que no es ni saludable, ni es algo que pueda aportar al desarrollo de la personalidad saludable de un niño o de un adolescente. Bueno, hay mucho todavía que hablar de este tema. Sí. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Tenemos que hacer nuevamente una pausa, 20 con 48 minutos ya. Venimos en instantes. Y en este tramo de puntos de vista vamos a hablar de billetes falsos. En estos días surgía una denuncia que iba recorriendo redes sociales justamente dando cuenta de la supuesta circulación de billetes falsos de 100.000 guaraníes, de una serie concreta y de una numeración específica inclusive. Ya nos acompaña para el efecto el oficial inspector Alferi Rojas, licenciado en criminalística, experto en la materia realmente. ¿Qué tal, licenciado? De vuelta por acá, gracias por estar. No, gracias a usted, Silvio, y estamos para eso. Estamos abiertos a la teleaudiencia. ¿Se desmintió aquella circulación de billetes falsos de 100.000 de esa característica precisamente? Sí, se desmintió en el sentido... Serie F, algo así era, ¿no? Exactamente, fue las 4 últimas numeraciones que le identificaban a un billete de 100.000 guaraníes de la serie F. No existe, o sea, no está circulando en el mercado, digamos. No, los billetes de la serie F sí tienen circulación legal. Ajá. Todas las numeraciones dentro de ese grupo de series de billetes. ¿Qué es de ese? Exactamente. Ajá. Series habilitadas tenemos desde la A hasta la I. Ajá. O sea, dentro del grupo de la A a la I integran las F. O sea, tienen circulación legal esa numeración, esos billetes. Acá tenemos la serie, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Es la serie que tenemos en posición vertical y en posición horizontal, que tienen todos los billetes de todas las denominaciones. Circulación que es la legal, entonces. Circulación legal. A nosotros también nos llamó la atención en el sentido que se utilizó así, la red social, exclusivamente el WhatsApp, para llegar a un alto porcentaje de la ciudadanía y que
llamó la atención de cómo él rápidamente circuló eso por el interés también de la ciudadanía en cuanto a los billetes falsos. Justamente estamos mostrando también en pantalla ese tipo de billetes. Ahora, en cuanto a las características de los billetes y cómo detectar la falsedad de algunos de ellos, que se sabe que los delincuentes tratan de poner en circulación estos billetes apócrifos. Sí, hay que tener en cuenta también que el índice de denuncia que estamos teniendo en cuanto a la circulación de billetes, tenemos dos picos. En la detección ha aumentado, en la detección. Eso para nosotros es algo fortaleciente en el sentido porque la tarea preventiva que ya iniciamos en el 2015 está dando resultados. Se detecta mayor cantidad de billetes falsos. Se detecta mayor cantidad de billetes falsos por gentes que están en cajas, que están en puestos recepcionando diariamente billetes. Están en el día a día manejando billetes. Están en el día a día. Eso también es un punto importante para nosotros porque desde el 2015 fortalecimos la capacitación a instituciones públicas y privadas, tanto ya sean entidades bancarias, financieras, casas comerciales, supermercados. Apuntamos a fortalecer la capacidad de las personas que están recepcionando billetes para identificar rápidamente esos billetes apócrifos. Ya no pasa así nomás. Sí, y otro punto lo que nosotros vemos también es la debilidad que las personas que han sido víctimas de billetes falsos no se acercan a denunciar. Hay un pensamiento así erróneo de un alto porcentaje de la ciudadanía que fueron víctimas que recibieron en alguna circunstancia un billete falso que no le han identificado a esa persona que lo emitió y entonces dicen, ¿para qué denunciarlo si no voy a recuperar mi billete? Dicen. Entonces, ese es el pensamiento. Es un pensamiento así erróneo porque es un elemento fundamental para nosotros. Ese billete aporta un elemento fundamental dentro de un proceso de investigación que nos ayuda a identificar al grupo de delincuentes que operan de esta manera y que también va a ser un eslabón o un punto dentro de la cadena de investigación que se está iniciando. ¿De qué tipo de denominación es lo que hay mayor cantidad de circulación de los billetes apócrifos? Dentro del grupo tenemos los tres valores, 20, 50 y 100. Por supuesto aumenta los de billetes de 100, aumenta, pero igual tenemos dentro de nuestro grupo de estadísticas mensual y anual estos tres valores. Y apuntamos también dentro de esto que es sencillo identificar nuestros billetes. Es sencillo porque estos tres grupos de billetes tienen la misma cantidad de medidas de seguridad. ¿Cuáles son esas medidas para repasar así rápidamente? Así rápidamente, por decirte, nuestro billete tiene 9 medidas de seguridad. Para no citarte así rápido, las 9 vamos a apuntar, por ejemplo, el punto fundamental al recepcionar es el tacto. A la hora de palpar detenidamente detectamos esa porosidad. ¿Pero qué es esa porosidad? Es una medida de seguridad muy difícil de imitar, que es el intaglio. ¿Dónde nace esto? Dentro del tipo de impresión que es de nuestros billetes, hacen que la tinta esté en alto relieve con respecto al papel. Y eso nos percatamos a través del tacto. Posterior a eso necesitamos una fuente de luz. Si no tenemos una linterna, buscamos una lámpara en el lugar, una ventana que tenga acceso a luz. Entonces, hacemos esto. Hacemos la luz transmitida, que es la famosa vista a trasluz. ¿Y qué es lo que observamos ahí? Observamos una figura. Esa figura debe coincidir con la imagen del prócer de ese billete. Un billete de 50.000 que se identifica con la imagen de Agustín Pío Barrios. Un billete de 100.000 que se identifica con la imagen de San Roque González de Santa Cruz. Un billete de 20.000 que se identifica con la mujer paraguaya. El mismo rostro es lo que debemos estar identificando ahí. Y por debajo del rostro vemos la denominación del valor del billete. O sea, dos características, pero esa imagen debe ser nítida, clara, el contorno del diseño. No podemos observar una imagen distorsionada como esta. Acá te estoy dando un ejemplo de un billete falso. O sea, el falsario imita, pero no lo imita con la claridad que lo caracteriza un billete original. O sea, siempre el falsario imita esas características, pero nosotros debemos de saber diferenciar esa característica, esa diferencia entre la imitación y las características de un billete auténtico con un billete original. Y posterior el hilo de seguridad, vemos ahí el hilo, aparentemente en una luz normal vemos una línea discontinua, pero cuando hacemos esa luz transmitida, vemos la marca de agua, también observamos esto que es una línea continua. Es una línea continua, totalmente. En un billete falso, el falsario imita eso a través de una impresión, pero le pasamos la luz y trata de confundir eso. Como es una simple impresión, no vemos esa continuidad de la línea. ¿Por qué? Porque esa línea está dentro, esa línea
esa línea que nosotros vemos no es una impresión, es un material que está dentro del papel. Estamos por llegar a una época en donde va a aumentar la cantidad de circulantes. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones en un minuto? Sí, nosotros lo que apuntamos es tener un instrumento a mano, un instrumento de apoyo que nosotros es la luz ultravioleta. Eso lo tenemos hoy día abierto al mercado, en cualquier local comercial vamos a encontrarlo desde un precio ínfimo de 20.000 guaraníes hasta un precio más elevado. ¿Y qué hace la luz ultravioleta? Nos ayuda a detectar las tintas fluorescentes que están ocultas en el billete. Totalmente. Y eso ayuda claramente a la hora de identificar la autenticidad. ¿Por qué digo la autenticidad? Porque también es la característica más difícil de imitar del falsario. Y que nosotros encontramos en los tres grupos, tanto los billetes de 20, 50 y 100. Posterior a eso nosotros lo reforzamos, el tacto, la luz transmitida, pero tenemos que familiarizarnos con esas características para hacerlo algo rápido pero efectivo. Sí, señor. Gracias por tu tiempo, licenciado. No, estamos a las órdenes, Silvio, para estas cosas y abierto para toda la ciudadanía. Te vamos a tener una siguiente ocasión de vuelta, ¿sí? Dale, Silvio. Bueno, cerramos de esta manera Puntos de Vista. Buenas noches y buen fin de semana.